Dios los bendiga, amada, amada Iglesia de Jesucristo, amada Iglesia del Señor. Hoy tengo la oportunidad de volver a predicar su palabra y es un gran honor para mi vida. Soy la pastora Rita de Cecchini de la Iglesia Vida en Jesús, Ministerio Ebenecer acá de Buenos Aires, Argentina, y realmente me siento muy feliz, muy honrada por mi Dios de darme esta oportunidad. Realmente más que agradecida, así también por la vida de mi amado apóstol Sergio y mi amada madre Leti, que han depositado confianza en mi vida y me dan esta oportunidad de poder traer la poderosa palabra del Señor. Esta palabra que sé que va a correr y va a llegar a muchos corazones que necesitan oír en estos tiempos tan difíciles, que el Señor sigue haciendo milagros, que el Señor es aquel que nos va a levantar a pesar de cualquier situación. Y cuando supe que tenía que hablar otra vez de la oración, dije, qué hermoso que es el Señor, escuchando todos los mensajes que han traído cada sierva del Señor, cada una de una perspectiva diferente, de una visión diferente, y es un tema inagotable la oración. Es un tema donde uno puede encontrar realmente recursos de una u otra manera maravillosos, y todos los mensajes prácticamente no se repiten, porque todos tienen esa revelación de Dios donde podemos enfocar la oración desde un punto diferente. Y realmente estaba muy feliz de poder volver a predicar sobre la oración, un tema que a mí me apasiona. Me apasiona la palabra realmente, pero la oración será porque uno la experimenta, la vive en cada momento, y sabemos que el Señor oye la oración y hasta los susurros del corazón, Y en este tiempo el Señor me viene hablando de la visión. Es un tiempo donde tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y poder ver mucho más allá. Y a este título de este mensaje le puse oración con visión. Creo que es un tiempo diferente, un tiempo donde los mensajes han cambiado, donde la oración ha cambiado, donde la intercesión ha cambiado. Entonces también tenemos que abrir la mente a esas cosas grandes, a poder tener una visión más desarrollada. Y realmente este tema, que espero con todo mi corazón que el Señor ponga la unción, la gracia, para poderlo impartir, Iglesia, de la misma manera que yo lo recibí. Porque cuando le pedí que el Señor me hable, me inserte lo que Él quiere hablar, porque en lo humano tengo mucho para decir. Uno humanamente es una catarata de palabras. Puede hablar y hablar todo el día, pero lo importante es qué dice el Señor, qué nos quiere decir en esta tarde el Señor. Y yo sé que su palabra va a calar los corazones. Entonces, ¿qué es una visión? ¿Qué es poder orar con visión? El diccionario dice que es el poder de ver y de percibir algo sobrenatural en el plano terrenal. Es decir, dimensionar en la tierra las cosas del cielo. El Señor las ha enviado. Aquel que abre su mente, su corazón, que abre los ojos del espíritu, que abre los ojos del alma, que abre los ojos del interior, puede encontrar esos propósitos eternos que ya existen en el mundo espiritual. El tema que los tenemos que descubrir, hermanos. Esa es la gran bendición, que el Señor nos sorprende. Y son visiones que están ya predeterminadas por el Señor antes de la fundación del mundo. Y cuando empecé a escribir sobre este tema que me apasionó, el Señor
quiere abrir nuestros ojos espirituales. Él quiere que tengamos una dimensión diferente y la vamos a alcanzar a través de una oración con fe. Ese es el gran misterio. Entonces, el Señor nos ha enseñado a través de las Escrituras que nosotros podemos tener la certeza, la seguridad de aquellas cosas que esperamos, aunque no las vemos. Así dice su palabra en hebreo. Nosotros tenemos la seguridad de poder recibir, aunque sean en lo humano cosas imposibles. Pero si uno le cree al Señor, yo creo que en este año de la recuperación tenemos que recuperar la visión, hermanos. Tenemos que recuperar un sentido diferente para ver en esta recta final, en estos escenarios, poder tener una visión sobrenatural, más allá de las voces que se levantan, de las voces con noticias que muchas veces lo único que quieren es amedrentarnos, atemorizarnos, encerrarnos, no solamente físicamente, sino espiritualmente, hermanos. Hay un pueblo que se ha cerrado, hay un pueblo atemorizado, hay un pueblo que ve al virus en todas partes y no puede vivir la palabra de Dios. Y es mi deseo, mi anhelo que como el Señor me ha mostrado esto tan grande, podamos seguir hablando de que Dios sigue haciendo milagros. Y el Señor dice que cosa que ojo no vio ni oído oyó, ni ha subido al corazón de los hombres, son las que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar esas cosas que a lo mejor nunca las hemos visto, pero que sí el Señor las tiene preparadas para nosotros. Yo en lo personal, hermanos, estoy esperando muchas cosas de las cuales le vengo pidiendo a Dios. Y sé que en el tiempo de Dios, en el momento que el Señor las tenga preparadas, me las va a traer. Esa es mi fe, esa es mi convicción. A no bajar la guardia, pueblo de Dios, a no bajar la guardia. Entonces, ¿qué es una oración con visión? Una oración con visión es poder ser motivados a perseverar, a ser constantes, a no desmayar, porque a veces oramos y no recibimos, y ahí es como que, bueno, bajamos la guardia y desistimos. No, una oración visionaria es seguir esperando, atreverse a pedir aquellas cosas que a lo mejor parecen imposibles. Acuérdese que el pueblo de Dios hace y dice cosas que para el mundo son locuras, hermano, pero para nosotros es poder de Dios. Es poder de Dios. Nuestra voz tiene poder para declarar cosas grandes. Y en Lucas 1:37, el Señor nos da esa clave. Dice que nada es imposible para Dios. Y en esta escritura de Lucas, todos la deben conocer, cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia que va a tener un hijo y que ese hijo se va a llamar Jesús y que iba a ser el Hijo de Dios. Y ella, asombrada, le dice, ¿pero cómo es eso? Y así muchas veces nos pasa a nosotros, hermanos. Cuando recibimos una palabra de Dios o podemos anhelar algo, lo primero que viene a nuestro corazón, ¿cómo lo va a hacer Dios? ¿Cómo es eso? Pero el Señor le dijo, la sombra del Espíritu de Dios te va a cubrir. Eso es lo que nosotros tenemos que anhelar, que el Señor nos cubra para poder engendrar y embarazarnos de esos sueños, de esos imposibles, hermanos. Le dijo, mira, tu parienta Elizabeth ya está como de 6 meses de embarazo. Y Elizabeth, todos saben que era una mujer grande, hermanos. Pero él le dice, nada es imposible. Ninguna cosa es imposible para Dios. Y ninguna. Entonces,
realmente yo dije, qué lindo es poder vivir en esta dimensión, llamando a aquellos milagros que en este año de la recuperación Dios lo puede hacer. Dios no miente, hermanos. No es como los hombres, ni hijo de hombre para arrepentirse de las cosas que nos ha prometido. Lo que pasa es que a veces el hombre limita a Dios, lo limita. El hombre condiciona a Dios, el hombre le quiere decir a Dios cómo hacerlo, pero Dios es Dios. Y realmente me motivó una historia en la Biblia, una historia poderosa, donde vemos a un hombre que ha tenido una oración visionaria, un hombre que decidió cambiar su futuro, que decidió cambiar la atmósfera de su hogar, negativa, pesimista, esa atmósfera de dolor, de fracaso, esa atmósfera de negatividad, que nada se puede, que yo no tengo, que yo no salgo, que yo no puedo. Él decidió en su corazón empezar a declarar un futuro diferente. Él proclamó una oración visionaria. Y esta oración, hermanos, que seguramente ustedes la conocen, y es la oración de Jabes, en un momento que me tocó pasar una de las tantas pruebas que uno pasa con el Señor, hace más o menos 15 años, en cama, el Señor me habló con esta oración. Una oración poderosa, donde abrió tanto mi vida, que a partir de ese momento, ya llevo más de 15 años orándola todos los días. Porque el Señor me enseñó un secreto extraordinario que hay en esta oración. Porque la realidad es que cuando uno ora a Dios, tiene que visionar que está llegando al corazón de Dios y que Dios se va a agradar. Acuérdese que el Señor dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Así que lo primero que tenemos que incentivar en nuestra vida es la fe, hermanos. Ese ingrediente con dos palabras, dos letras tan impresionante y tan poderosa. Primera de Crónicas 4, 9 y 10. Todos conocen esta oración. ¿Quién no ha leído esta oración? ¿Quién no la ha orado? Pero me llamó la atención porque dice que cuando nació Jabes, su mamá lo marcó con el nombre. Dice así: Jabes fue el más ilustre que sus hermanos y su madre lo llamó Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. Entonces, ese nombre significa dolor, tristeza, angustia, fracaso, porque lo dio con dolor. Vaya a saber qué pasó en la vida de esta mujer, en su embarazo, qué pasó en su contorno, con su familia, en qué situación trajo a este hijo al mundo. A lo mejor fueron 9 meses que no fue para ella una bendición, sino una carga, porque para traer al hijo al mundo con dolor, tiene que haber un motivo grande, hermanos. Una mujer embarazada que anhela que nazca ese bebé, disfruta los 9 meses. No cuenta los días, las horas para que venga al mundo. Pero evidentemente dice que lo trajo con dolor. Y me asombró porque esta mujer marcó a ese hijo con ese nombre, Jabes. Entonces, evidentemente, hay una afinidad muy grande en la personalidad de una persona con el nombre. Cuando uno le va a poner un nombre a su bebé, siendo cristiano especialmente, tiene que pedirle mucho a Dios qué nombre le va a pedir. Porque evidentemente el nombre tiene mucho peso.
mucho peso. Entonces, marca su carácter, marca su vida, marca su identidad. Es muy importante. Y no es cuestión de buscarle un nombre bíblico rebuscado para mostrar que lleva un nombre bíblico, sino un nombre que el Señor le siembra en su corazón, porque de ese nombre va a partir el carácter de ese niño. Ahora me asombró algo, hermanos, porque dice que el 9, que fue el más ilustre. Esta palabra ilustre habla de famoso, de honorable, de importante. Ahora, ¿cómo llegó de ser un hombre marcado por el dolor y por el fracaso? ¿Cómo llegó a ser un hombre tan importante? Un hombre tan ilustre. Tiene que haber algo, hay un abismo en su fracaso a ser tan importante, hermanos. Esas cosas no se dan porque sí, porque evidentemente fue un hombre de negocio, un hombre realmente reconocido. Y acá está la clave. ¿Cómo nosotros somos para este cambio de vida honorables e importantes? Dice la palabra que Jabes invocó a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, si ensancharas mi tierra, si tu mano estuviera conmigo, me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y ahí está la clave, hermanos. Dice que Jabes invocó a Dios. Es un clamor del interior. Es un llamado especial desde lo más profundo, un clamor de auxilio hacia alguien todopoderoso, hacia alguien que puede cambiar la atmósfera, hermano. Dice que él invocó pidiéndole 4 cosas. Entonces, acá está la clave. Él reconoció que tenía a Dios que ser el centro de su vida. No el dolor, no las palabras de los hombres, no las circunstancias. Él tenía que tenerlo al Señor como el centro de su vida. Y se atrevió a creer, se atrevió a mantener su fe en medio del dolor, de la angustia, de la escasez, porque evidentemente estaba en una situación difícil. Y él dijo: yo voy a quebrar con mi pasado. Él tomó la decisión de empezar a visualizar un futuro diferente. Y yo creo que en este tiempo, hermanos, a eso nos llama Dios. A visualizarnos. Es decir, a visualizar aquellas cosas que por años no hemos logrado. Yo le creo a esta palabra y realmente, como ha sido de bendición para nosotros, creo que va a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Él no miró la circunstancia, él no midió la condición, él empezó a pedir cosas grandes a un Dios grande, hermanos. Yo le digo a mis hijos: no le digas a Dios cuál grande es tu problema. Dile a tu problema cuál grande es tu Dios. Dile a tu problema que tú tienes un Dios grande que puede cambiar todas las situaciones. Ahora, lo primero que le pide, dice: oh, si tú me bendijeras. Mire lo primero que le pide: dame tu bendición. Porque él sabía que solo la bendición de Dios nos puede cambiar. Dame tu bendición. Yo quiero lo bueno de Dios. Porque él decía: tenemos un Dios bueno y para siempre su misericordia, hermanos. Podemos caer, podemos tropezar, pero tenemos la vía de la misericordia. Le podemos
pedir perdón a Dios y siempre nos va a dar una oportunidad porque Él es bueno. Dios es bueno. Y Él decía, necesito tu bendición. Y el libro de Nahum 1:7, que todos lo conocen, a mí me gusta mucho porque dice, Dios es bueno, Dios es nuestra fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que a quien le cree. Es decir, Dios es bueno, Dios nos va a sacar de la angustia, nos va a fortalecer, pero dice esta escritura que Él sabe quiénes son los que creen en Él. Ahí está la gran diferencia. Ahora, Él dijo, yo no quiero más dolor. Yo quiero lo bueno de Dios, no quiero más enfermedad, no quiero más tristeza, no quiero escasez, no quiero nada que me arrastre al pasado. Y Él decía, voy a hablar en este presente palabras de fe. Es lo que Dios nos pide, hermanos. En este presente que es tan traumático en estos tiempos, donde todo el mundo habla de lo peor, nosotros tenemos que seguir hablando que nuestro Dios es bueno y tiene cosas buenas para nosotros. Él le dijo, si tú me bendijeras, es decir, él quería ir mucho más allá de sus límites. Él quería ir buscando aquellas cosas que por convicción sabía que las iba a lograr. Entonces, ¿cómo lo iba a lograr Jabes? ¿Cómo iba a lograr encontrar lo bueno de Dios? ¿Cómo iba a lograr encontrar la bendición de Dios? Y Proverbios 10:22, amo este proverbio, amo los proverbios porque son reglas de conducta, hermanos. Sí, hay 31 proverbios, uno para cada día del mes. Yo creo que si todos los días leemos y estudiamos los proverbios, tendremos cambios tremendos en el alma, hermano. Y el proverbio 10:22 dice que la bendición de Dios enriquece y no añade tristeza. Esa es la bendición, hermanos. La bendición que necesitamos para recibir lo bueno de Dios. Porque a veces depositamos nuestra mirada en cosas materiales y creemos que es bendición de Dios. O depositamos la mirada en personas y creemos que es la bendición de Dios. Pero a la larga nos traen dolor, nos traen tristeza. Entonces, la bendición de Dios que enriquece, esa es la bendición que realmente va a traer lo bueno de Dios. ¡Wow! Cómo corre este reloj. Lo segundo que le pide Jabes, ensancha mi tierra. Y la verdad que he predicado, he estudiado tanto esta palabra tantas veces y siempre Dios me muestra cosas nuevas. Y eso es lo lindo de la palabra, hermano, es tan linda la palabra. Usted va a leer el mismo verso 1000 veces y siempre le va a hablar diferente. Ensancha mi tierra. Evidentemente se encontraba cercado. Entonces dice, ensancha mi territorio, aumenta, multiplica, trae abundancia en aquellas áreas que me encuentro cercado. Ensancha, extiende tu tienda. Y a veces, ¿sabes qué? Tenemos el corazón cercado, hermanos. A veces nos encontramos oprimidos por el dolor, amarrados por circunstancias. Y se tienen que romper esas fronteras, se tienen que romper esos límites para poder realmente atesorar cosas grandes. Y le decía a Jabes, quiero romper con toda frontera, con la frontera de la economía, con la frontera de la salud, con la frontera de la familia, con la frontera de los disturbios que podemos tener con los hijos. Él dice, quiero romper y me tienes que ayudar. Ensancha, ensancha. ¿Y cómo? Fronteras de fe, hermanos. A veces nuestra fe está limitada, nuestra fe tiene fronteras, nuestra fe está cercada.
y no podemos avanzar. Damos 2 pasos y retrocedemos 5, porque está cercada. Entonces, todos en la vida tenemos fronteras, más grande, más chica, pero a veces estamos cercados no con lo material, sino con lo espiritual. Nos sentimos cercados por el enojo, por la falta de perdón, por no poder olvidar, por un carácter a lo mejor impulsivo, sale el lobo de adentro por cualquier circunstancia y eso nos hace acercarnos. El enemigo sutilmente nos tiene acuartelado. Entonces, él decidió pedir de esta manera: ensancha mi tierra, rompe las fronteras, rompe todo aquello, obstáculos que nos impide avanzar. Tenemos que animarnos a orar así, hermanos. Rompe las fronteras que me quieren limitar. Rompe con todo aquello que no es bueno para mi vida. Y sabe que cuando uno tiene esa seguridad que Dios viene rompiendo fronteras, derribando murallas, derribando paredes, lo que está haciendo el Señor es llevarnos a una nueva dimensión que te va a llevar a pisar tierras donde tú nunca pisaste. Cuando Dios derriba esas murallas, vas a caminar en una dimensión diferente. Vas a ver las cosas de otra manera. Pero hay que decirle al Señor: Señor, necesito que rompas todo lo que me limita. Ensancha mi tierra. ¿Y de qué manera nos podemos dar cuenta cuando el Señor rompe esos acercamientos? Porque dice la palabra del Señor que en la presencia del Señor hay libertad. Entonces, cuando uno se siente libre, hermano, que puede volar como un pájaro, es porque el Espíritu de Dios está en la vida de uno. Entonces declaramos que el gozo del Señor va a ser nuestra fuerza. Y su Espíritu nos va a traer libertad. Y nos vamos a mover en libertad. No vamos a tener temor. No nos vamos a preocupar de lo que dicen o de lo que hacen otros. Vamos a vivir nuestra propia vida, hermanos. No la vida que quiere el otro, sino la vida que quiere Dios en nuestras vidas. Realmente me apasiono con esta palabra. A veces mi marido me dice que soy muy efusiva. No es que soy efusiva, es que estoy apasionada por el Señor, hermano. Porque sé que el Señor viene pronto. Y viene por una iglesia que también se encuentre apasionada. Se encuentre apasionada por el Señor. Y que pueda realmente hablar palabras de fe. Y compartirle a otros la bendición, lo bueno de Dios. No quedarnos con nosotros la bendición, porque bendecir es hablar bien. Tenemos que bendecir constantemente para ser bendecidos. Pero si uno habla todo el tiempo mal, es pesimista, vamos a recibir mal, hermano, porque es un boomerang las palabras. Y lo que más siempre anhela mi corazón es bendecir. Porque bendiciendo te bendeciré. Y al que te maldice, maldeciré. Entonces tenemos que aprender esta clave de Jabes. Aprender a gozar de la bendición de Dios, de lo bueno de Dios. Y a lo mejor llegamos siempre a un límite donde ya no queremos más este estilo de vida. Y esta oración nos lleva a esta clave, a cambiar la atmósfera, a cambiar de panorama. Realmente es tan lindo el Señor, hermanos. Necesitamos pedirles cosas grandes. La palabra de Efesios 3:20 dice el Señor que Él y aquel que es poderoso para hacer, Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Es poderoso para obrar abundantemente. Hay otra versión que dice, conforme a la potencia que hay dentro de nuestra vida, hermanos. El hombre interior tiene que crecer para poder ver cosas grandes. Pero si nosotros al Espíritu de Dios lo tenemos limitado,
¿Cómo vamos a poder ver cosas grandes? Ese es nuestro Dios y aquel que es poderoso para hacer cosas grandes. Tenemos que vivir la palabra, hermanos. A veces atesoramos tanta información en la cabeza, millones de palabras, pero no la vivimos a la palabra. Ese es el problema que tenemos. Entonces no es cuestión de escuchar, sino de vivir y de vivir la palabra. Cuando usted vive la palabra, realmente lo tiene a Dios de su lado, hermanos. A veces repetimos como loros miles de versos, pero no los vivimos. ¡Wow! ¡Qué lindo que es Dios! Realmente me encanta esta palabra. Me encanta esta palabra. Tercero, dice, si tu mano está conmigo. Mire qué importante lo que le está pidiendo. Y tu mano estuviera conmigo. Cuando hablamos de la mano del Señor, imaginamos la mano de nuestro papá. Cuando somos niños, que nos llevan seguro, confiado, la mano poderosa no va a permitir que nos caigamos ni que suframos daño. Entonces Jabes decía, necesito tu mano, necesito que tu mano esté conmigo. Y la mano habla de poder, de sostén, habla de fortaleza, de seguridad. Entonces él le dijo, Señor, yo necesito tu bendición, yo necesito que ensanches mi tierra, mi visión, pero lo que más necesito es que tu mano esté conmigo. Creo que todos necesitamos la mano del Señor, hermanos, la mano poderosa. Y eso habla de experiencia con el Señor. Que el Señor nos renueve y nos multiplique esa comunión con Él. Eso habla de la mano de Dios, que nos guía a tener experiencias nuevas, experiencias que van a renovar nuestro espíritu. Es decir, nos quiere llevar a una dimensión donde humanamente sería imposible, hermanos, pero su poder, su gracia, su favor, lo hace en nosotros. La mano de Dios nos sostiene, la mano de Dios nos cubre, la mano de Dios nos levanta, porque no es un brazo de carne, sino un brazo poderoso. Y tenemos que vivir en esta dimensión, en este tiempo, hermanos, que nos sentimos tan acorralados. Mire lo que dice el Salmo 145, 18. 145, 18. Me encanta esta escritura. Yo trabajo con América, la Biblia de las Américas. Dice, el Señor está cerca de todos los que le invocan. De los que le invocan, como invocó Jabes al Señor. Quiere decir, de aquellos que desde el corazón están clamando. Y de todos los que le invocan de veras o de verdad. Ahí hay una clave, hermanos. Si realmente le invocamos y le pedimos a Dios estas cosas de verdad, dice que cercano está el Señor. El Señor nos da muchas pautas de qué manera acercarse. De qué manera. Entonces, Él dice, necesito tu mano. Todos necesitamos la mano del Señor, hermano. Yo creo que esta oración es tan poderosa y que seguramente que está llegando a corazones que han venido de un pasado oscuro, de un pasado de dolor, de un pasado traumático, a lo mejor heridas en el corazón, a lo mejor situaciones que todavía no han podido resolver, situaciones donde están amarradas por el enojo, por la ira, por la traición. Yo creo que muchas veces nos ponemos en los personajes de la Biblia y tenemos que usar sus palabras, usar sus métodos para poder avanzar. Esta oración es poderosa. Y como cuarto, último, le dice, y que me libres del mal.
Y acá me llamó tanto la atención, hermanos. Dice esta palabra, que me libres del mal. Jabes le está pidiendo al Señor, dame un carácter firme, un carácter estable. ¿Para qué? Para avanzar en medio de la lucha con mi adversario. Estamos todos los días luchando con el adversario, siempre, pero dice que él oró fervientemente para ser protegido del mal, pero me llamó la atención que él pide para que el mal no le causara dolor. Y ahí hay una clave, ahí hay un misterio, hermanos. Él no está pidiendo del mal que le puede hacer a la carne, sino él está pidiendo que realmente pueda ser protegido del mal que le causara dolor en su corazón. Dolor en su corazón. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, en un mundo inseguro, en un mundo donde realmente abunda el error, la malicia, la mentira, la corrupción, pero él le pide que realmente su corazón no guarde enojo, no guarde resentimiento de lo que pudo haber vivido en su hogar. ¿Por qué pide de esta manera, hermanos? Porque él quería evitar los motivos malos, los sentimientos malos, las actitudes malas que podemos recibir. Muchas veces hacen que se siembre el mal en nuestro corazón por no poder perdonar, por no poder borrar los fantasmas de la vida. Y él le dice, guárdame del mal, guárdame del mal que me cause maldad. Entonces él sabía que su interior tenía que ser limpio, guardado de todo mal, para no destilar veneno, porque a veces guardamos mal y entregamos mal. Nuestra boca es una catarata de cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces él decía, guárdame del mal y que el mal no me alcance. Qué tremendo, hermanos. A veces uno tiene que rebobinar y sacar los recuerdos del pasado, cosas del pasado que nos tienen acuartelados, nos tienen cercados, y no podemos recibir la bendición. Esa es la gran verdad. Oramos, pero no podemos recibir porque nuestro corazón todavía anida el mal. Cosas que están escondidas, pero Él escudriña la mente y el corazón de los hombres, así que estamos muy desnudos delante del Señor. Todas aquellas cosas, le decía Jabes, que no nos cause el mal. Y la verdad que la guerra contra el adversario es una guerra de paciencia. Y el que pierde la paciencia lo pierde todo. Es decir, todos los días tenemos que estar orando para que el Señor nos libre de todo vestigio de contaminación, de todo agente corrosivo que no nos deja ver las cosas grandes que tiene Dios. Por eso en este tiempo Dios quiere abrir nuestros sentidos, quiere abrir nuestros ojos a cosas grandes, Entonces dice que Jabes fue conocido por esta oración. Jabes fue conocido porque dice el Señor que le agradó, dice, y Dios le concedió lo que pidió. Otra versión dice que a Dios le agradó oír esa oración. Qué maravilloso, hermano, porque a veces hay errores en la oración que nos impide recibir. Es decir, pedimos para nuestros deseos y no para nuestras necesidades. Pero este hombre Jabes cambió su futuro, cambió su atmósfera con una poderosa oración. Me acuerdo hace muchos años atrás, realmente Dios me ha permitido tener experiencias tan lindas y yo siempre comparto algún testimonio porque los testimonios aumentan a veces la fe. Allá por el año 87, hace muchos años, recién convertida, llevaría un año de convertida,
Estaba muy desorientada, muy triste, muy angustiada, muy sola. Y era una tarde, me encontraba en mi hogar, recién aparecía Radio Cristiana. No me acuerdo bien el mensaje que el pastor estaba dando. Una tarde gris de lluvia, un lugar, no era tan urbano como ahora, un lugar despoblado. Estaba sola, amargada, y yo creo que también no emití palabra, sino un gemir de mi corazón. Lloraba y lloraba y lloraba, y ahí entendí el lenguaje maravilloso que hay en el llanto, el lenguaje poderoso que hay en el gemir, el lenguaje poderoso que hay de un corazón quebrantado que se rinde al Señor y empieza en ese llanto a pedirle cosas grandes que a veces no sabemos con palabras cómo decirlas. Y me acuerdo que esa tarde tan oscura se me presentó el Señor. Se me presentó el Señor, no lo vi, pero sentí sus manos en mis espaldas. Me agarró de mis espaldas, me llevó a mi dormitorio, me hizo arrodillar. Y una voz profunda me dijo: mujer, grande es tu tribulación, pero grande será tu bendición. Hermanos, yo en ese momento hubo algo que cambió la atmósfera. En medio de todo ese dolor, de toda esa lucha que yo venía viviendo, esa voz me dio una visión que mi vida iba a cambiar. Yo no vi nada, pero yo sentí la voz de Dios, una voz profunda, una voz que es inigualable, una voz que es inconfundible, donde me dijo: mujer, grande es tu tribulación, pero grande será tu bendición. Pasaron los meses, hermanos. Yo no vi la bendición de la noche a la mañana. Yo no vi grandes cambios, pero yo me paré en esa promesa. Yo empecé a esperar la bendición de Dios. Por eso me cautiva esta oración de Jabes. Si tú me bendijeras, Él me dijo que me iba a bendecir. A los 3 o 4 años me mudé de ahí. Y ahí empezó un renuevo en mi vida, hermanos. Yo empecé a tener una experiencia tremenda con el Señor ahí por el año 89-90. Fue tremendo lo que hizo Dios. Dios me empezó a bendecir a mi familia, a mi esposo. Y realmente, como dice su palabra, vamos de poder en poder y en gloria en gloria. Dios lo que me prometió lo cumplió. Él me ha dado bendiciones tremendas que yo no esperaba, como dice Deuteronomio 28, que las bendiciones te van a seguir. Y así fue con mi vida, con mi familia. Las bendiciones nos siguen sin pedirlas. Pero vivo para Dios, mi vida es de Dios. Entonces, yo le agradezco siempre a Dios esa tarde. Esa tarde se rompió una atmósfera de límites, de frontera, de oscuridad. Decidí en mi alma un cambio sin saberlo. Y el Señor, que es tan bueno, me oyó. Y yo dije: qué grande, porque hasta el día de hoy, hermanos, soy una mujer muy bendecida. Lo tengo a Dios, lo tengo todo. Tengo experiencias con Dios, lo tengo todo. Tengo intimidad con Dios, lo tengo todo. Yo dependo de Dios. Mi vida depende de Dios. Entonces, sé que esta oración de Jabes tiene poder. Tiene poder. Cuando uno la ora, clamando por un cambio, una oración visionaria. Jabes no veía nada, pero pasó de ser un hombre de dolor a ser un hombre poderoso, a ser un hombre ilustre, hermano. Y el poder de una oración
cambia la atmósfera de cualquier familia. La palabra de Dios dice que si dos se ponen de acuerdo en pedir algo conforme su voluntad, Él lo haría. Pero tenemos que ponernos de acuerdo, hermanos. En mi caso, trabajamos con mi esposo. Tengo la bendición de que mi hijo me ayuda, colabora, pero nos ponemos de acuerdo. Yo bendigo a mi familia, que es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Nos ponemos todos de acuerdo y las cosas funcionan más que bien. Y le pedimos juntos cada vez que tenemos algo por emprender y anhelamos su bendición, hermanos. Aunque hay lucha, hay prueba, pero si hay algo que el enemigo no me va a agotar es la paciencia. No puede conmigo. Él busca de destruirme de mil maneras. Yo siempre le digo a mis hijos, el diablo no me quiere, hermanos. A nadie quiere. Pero nosotros somos muy conocidos en el infierno. Usted nunca se lo olvide. El diablo también conoce nuestra voz. Y eso es importante. Entonces, se me agotó el tiempo, pero quiero orar, hermanos. Quiero sellar esta palabra en tu corazón, con el deseo que esta palabra corra y alcance a miles y que puedan tomar el coraje de cambiar su futuro, como lo hizo Jabes, que puedan tener una oración visionaria, que puedan aprender a llamar esas cosas que aún no hemos visto, pero que Dios las tiene preparadas para nosotros. Dice la palabra, para los que le creen, para los que confían, para los que esperan. Esos son los hijos que le creen a Dios. Nosotros, a pesar de todo lo que estamos viendo, hermanos, de un mundo oscuro, de temor, de enfermedad, la cosa no pinta para mejor, pero nosotros sabemos que Él viene pronto, hermanos. Esa es nuestra alegría, nuestro gozo, que nos vamos a ir con Él. Entonces, mientras esperamos que el Señor venga, que nos encuentre orando, cantándole al Señor con fe, orando con alegría y orándole al Señor por tus imposibles. Acuérdate que este año es el año de la recuperación. A lo mejor tenemos que recuperar el sentido de tener comunión con Dios. Recuperar la motivación de saber para quién vivimos y por quién vivimos. La motivación para quién servimos. ¿Qué nos motiva a servir a Dios? ¿Qué nos motiva a predicar? ¿Qué nos motiva a enseñar? ¿Qué nos motiva realmente a adorar? Tenemos que recuperar los sentidos, recuperar la visión perdida, hermanos. Hay pueblo que está en el éxodo, está exiliando de las iglesias, se están yendo. Y realmente me pongo a pensar, hay mucho pueblo que decía ser y no lo es. Entonces recuperemos esta confianza con Dios. Vamos a orar. Señor amado, te alabo, te bendigo, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Señor, te doy gracias. Gracias por esta palabra, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por tu unción. Gracias por lo que tú quisiste hablar a este pueblo, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de poder haber traído tu palabra que nos anima, nos insta, nos enseña y nos fortalece. Señor amado, pido por tus siervas, tus siervos, tu iglesia, que esta palabra sea sellada en su corazón, hermano, que sea sellada, guardada, para que pueda dar el fruto por el cual las has enviado, Señor. Tú las has enviado con un plan y un propósito, para que pueda realmente ser una palabra que traiga un fruto extraordinario. Señor eterno, alcanza al perdido, alcanza al enfermo, alcanza al necesitado, alcanza a aquel que no tiene fe,
Alcanza a aquel que ha perdido la visión, que se conforma con lo que vive. Despiértalo, Señor. Despiértalo a un nuevo amanecer. Despierta a los que duermen. Levanta el caído, Señor. Siémbrale el poder y la unción de tu palabra. Aviva el fuego de tu espíritu en ellos, Señor. Con el poder de tu palabra, como lo has hecho con tantos hombres y mujeres que te sirven en espíritu y en verdad. Señor, yo bendigo a este pueblo. Le imparto la bendición, Señor, que enriquece y que no añade tristeza. Yo bendigo a este pueblo. Lo declaro libre, sano, fortalecido y bendecido para gloria de tu nombre. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Fue un placer compartir la palabra con ustedes. Que Dios me los bendiga. Será hasta siempre.